Contra la impunidad, jefe de Estado pidió una reforma inmediata del Código Procesal Penal. Campaña de protesta. Mesa de la Unidad exige al CNE cumplir con la ley electoral. Cronograma. Presidenta del CNE informa que el organismo ha cumplido con más de 50% de las auditorías. Inocentes. Liberados periodistas que realizaban investigación en Tocorón. Inversión. Fueron inaugurados 4 quirófanos en el Hospital Santos Aníbal Dominici de Carúpano. Llamado a votar. Henry Ramos Ayub reitera la importancia de participar en venideros comicios. Contra la independencia. Miles de personas llenaron Barcelona con banderas españolas. Estrenos. Ryan Gosling regresa a la ciencia ficción con la cinta Blade Runner 2. Noticiero Venevisión. Información justa y balanceada. Buenos días y bienvenidos a la emisión matutina de su noticiero Venevisión. Buenos días amigos, buenos días Lirio Pérez Petit y Ángel López les acompañamos en la presente emisión. Comenzamos. Vamos a hacerlo en nuestro recorrido por el país en los estados Táchira y Monagas, donde se genera información relacionada con las próximas elecciones regionales. El primer contacto lo haremos con nuestra compañera Mariné Glot en la entidad fronteriza. Buenos días Mariné. Hola, buenos días. En el estado Táchira todo está prácticamente listo para las elecciones de este domingo 15 de octubre. En la entidad existen 868.879 electores para 680 centros y 1.472 mesas. El pasado sábado fue desplegado el Plan República con más de 7.000 efectivos. Para el día miércoles tiene previsto su cierre de campaña el candidato a la reelección, gobernador José Gregorio Bielma Mora, por el Partido Socialista Unido de Venezuela, y la candidata de la Mesa de la Unidad, Lady Gómez. Culminará su campaña el próximo jueves. En Táchira, Mariné Glot, Noticiero Venevisión. Buenos días, amanecemos desde el estado Monagas, específicamente desde la ciudad de Maturín, donde se realizó una concentración de mujeres en apoyo a Yelixe Santaella a la reelección de la gobernación de esta entidad. Con el objetivo de ratificar el compromiso con todas las mujeres del estado Monagas, la gobernadora de esta entidad, Yelixe Santaella, encabezó un acto de concentración de mujeres que se llevó a cabo desde las afueras de la sede del Partido Socialista Unido de Venezuela en la ciudad de Maturín. Expresó su agradecimiento a todos los movimientos sociales que han visitado las 11 parroquias de Maturín y sus 13 municipios de la región. Desde el estado Monagas, en alianza con TV Plus, en la cámara Ángel Machado, Alexis Abreu, Noticiero Venevisión. Alexis, gracias. Finalizamos en los estados Guárico y Cojedes. En materia de comunidad, a esta hora contactamos a Eliezer Hernández desde la entidad guariqueña. Eliezer, buenos días. Hola, buenos días. En el estado comencemos con información en materia de comunidad. Y es que el candidato a la gobernación de esta entidad por el Partido Socialista Unido de Venezuela, José Vázquez, realizó un recorrido por el sector de Vista Hermosa en San Juan de los Morros para constatar la falta de servicios públicos y las problemáticas por las que vienen atravesando. Indicó que más de 10 comités locales de abastecimiento y producción se encuentran funcionando en el lugar. Sin embargo, recordó la importancia de la organización para poder acceder a los planes de gobierno. Desde el estado Guárico, Eliezer Hernández, Noticiero Venevisión. Buenos días. En Cojedes, el gobierno regional dio inicio a la rehabilitación de las residencias de la Universidad Deportiva del Sur. Con la entrega de manto asfáltico comenzó la reparación de la infraestructura de más de 120 casas en una primera etapa, con el fin de brindar mejores condiciones a los estudiantes extranjeros y a quienes son procedentes de otros estados del país. Esta acción atiende el planteamiento realizado por el sector estudiantil que hace vida en esta casa de estudios, que había denunciado que las lluvias venían afectando las paredes de las residencias, ya que generaba filtraciones en la infraestructura. La gobernadora y candidata a las elecciones regionales, Margaut Godoy, informó que presentarán al Ejecutivo Nacional otros proyectos que permitan realizar mejoras en las distintas casas de estudios de esta entidad. Desde el estado Cojedes, Gregory Brusual, Noticiero Venevisión. Seguimos con más información. Gracias, Gregory. El vicepresidente de la República, Tarek El Aizami, informó la captura de Jorman Linares, acusado de ser el presunto autor del ataque con explosivos en Altamira el pasado 30 de julio durante las protestas antigubernamentales. Hemos logrado la captura del hombre bomba. Ya está atrás, está ya a la orden de la justicia venezolana. Este hombre bomba... ¡Justicia! Responde al nombre de Linares Ramírez
Jorman Joseph, ¿no? Ya está capturado y vamos a seguir profundizando en la investigación. Existía un plan para el ataque de unidades militares y policiales, así como también fundamentalmente, presidente, golpear los servicios públicos. O sea, este nuevo método de guarimbas mutó, ya no son trancas de calle ni guayas asesinas, sino ahora es golpear los servicios públicos, cajeros electrónicos, servicio eléctrico, agua, servicio de transporte, quemar unidades de transporte. El Aizamí aseguró que en los teléfonos incautados se encontraron llamadas directas con el dirigente opositor Leopoldo López, con quien, denunció, se han planificado ataques a los servicios públicos del país. La coordinadora del equipo electoral de la MUD, Liliana Hernández, exigió al Consejo Nacional Electoral, en nombre de la coalición opositora, informar a la población la lista de postulantes que renunciaron a participar en los comicios de gobernadores luego de no resultar ganadores en las primarias de la alianza. Hernández instó al CNE cumplir con lo establecido en la Ley Orgánica de Procesos Electorales. Aseveró que el órgano electoral está en la obligación de difundir las respectivas dimisiones y respetar los derechos fundamentales de la población. Asimismo, denunció una campaña del gobierno para confundir a los ciudadanos. El presidente de la República, Nicolás Maduro, instó a la Asamblea Nacional Constituyente a realizar una reforma inmediata del Código Orgánico Procesal Penal. El jefe de Estado enfatizó que la instancia plenipotenciaria debe trabajar en esta reforma a fin de elevar las penas y castigar a todas aquellas personas que atentan contra la paz de la nación. Yo le pido a la Asamblea Nacional Constituyente hacer una reforma del Código Penal y de la Ley de Seguridad Nacional, pero rápido, por favor, Tarek, y elevar las penas para castigar todos estos hechos que atentan contra la vida de la gente, calificarlos de hechos terroristas y que no haya ningún tipo de beneficio a las personas capturadas, involucradas o que participen en hechos de sabotaje del sistema eléctrico, del sistema de agua, del sistema bancario, etcétera, etcétera, ¿no? Eso es una tarea inmediata. Esta misma semana debemos solicitarle a la Asamblea Nacional Constituyente que actúe de oficio y permita que tengamos leyes ahora implacables contra todos los grupos terroristas. El primer mandatario aseguró que continúan los avances en torno a las reuniones exploratorias con la oposición venezolana a fin de encontrar una solución al conflicto político. Hay reuniones en privado con los líderes principales de la oposición, conversaciones permanentes con ellos, a pesar de los pesares, a pesar de lo que ellos declaren. Yo creo en la palabra, creo en el diálogo, yo creo en la solución pacífica de los asuntos, de los problemas, de los conflictos. Y porque tengo fe absoluta en la fortaleza de la revolución, de nuestro pensamiento, nuestra ideología, nuestro modelo, nosotros podemos sentarnos a hablar hasta con el diablo mismo. Yo diría que estamos a un 95% de un acuerdo con la oposición política. De avance. El presidente calificó de exitosa su gira internacional que lo llevó a Argelia, Rusia, Bielorrusia y Turquía. También informó que Venezuela propuso la realización de una cumbre presidencial para finales de este año o inicios de 2018 con países exportadores de petróleo OPEP y no OPEP. En una visita al estado Vargas, el gobernador de Miranda, Enrique Capriles, solicitó el apoyo del pueblo varguense para que participe de forma masiva en las elecciones regionales del 15 de octubre. Yo quisiera, al igual que ustedes, que este estado lo levantemos, que nosotros, así como queremos levantar a Venezuela, levantemos a Vargas. Y estoy seguro que eso va a venir. Y por eso sigo luchando como siguen luchando todos ustedes. El candidato a la gobernación de esa entidad, José Manuel Olivares, agradeció el apoyo y resaltó la gestión del gobernador de Miranda, que a su juicio gobernó con muchas complicaciones con el Consejo Legislativo en contra. Una persona que ha servido de ejemplo para nosotros, de lucha, de constancia, de no rendirse, de hacer gestión como nos tocará a nosotros con el Consejo Legislativo en contra, de creer en lo mismo que creemos nosotros, que es la educación, la salud, la seguridad, de tener hoy, a pesar de toda adversidad, una gestión exitosa.
de quien está recorriendo el país dando una demostración de que esto no se trata de un partido. Estas declaraciones fueron ofrecidas por ambos dirigentes en una asamblea con vecinos de Macuto y Caraballeda. La presidenta del Consejo Nacional Electoral, Tibisay Lucena, informó que el organismo electoral ha cumplido con más del 50% de las auditorías realizadas al sistema automatizado de votación de cara a las elecciones regionales que se realizarán el 15 de octubre. En cuanto a los avances del cronograma, podemos decir que con esta auditoría de predespacho que estamos realizando, hemos completado más del 50% de las auditorías al sistema automatizado de votación. Esto lo hemos hecho, como lo hemos dicho, con total éxito, con la participación de las organizaciones con fines políticos que tienen sus técnicos representantes, han expresado, como lo pueden observar en todas las actas, la conformidad. Con respecto al tema de la sustitución de candidatos electorales, Lucena afirmó que el cronograma del CNE especifica que la fecha para realizar ese proceso era hasta el 16 de agosto pasado. El cierre de lo que es el lapso de sustituciones y postulaciones, y en ese momento hubo 199 modificaciones que fueron procesadas por el Consejo Nacional Electoral hasta el día 16 de agosto, tal como lo establece el cronograma electoral. Lucena subrayó que desde el 5 de octubre comenzó el proceso de acreditación de testigos. Los dos periodistas extranjeros y uno venezolano detenidos este sábado en una cárcel de Tocorón mientras realizaban un trabajo periodístico fueron liberados luego de ser presentados en una audiencia ante las autoridades. La información fue confirmada por el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa en su cuenta de Twitter. Los reporteros Jesús Medina, Roberto Di Matteo y Filippo Rossi fueron acusados de ingresar equipos audiovisuales a Tocorón sin autorización. Sin embargo, el sindicato afirmó que estos entraron de forma reglamentaria al penal. La Asociación de Corresponsales de la Prensa Extranjera en Venezuela lamentó que los periodistas hayan sido detenidos por autoridades de la cárcel de Tocorón. En un comunicado expresaron que rechazan la detención de periodistas como un mecanismo de intimidación a la prensa y lamentaron que los profesionales hayan sido privados de su libertad. Además, exigieron que se garantice la libertad de ejercer la profesión en Venezuela. La asociación también repudió que se considere delincuencial portar cámaras o equipos de comunicaciones. El tercer satélite de Venezuela, Antonio José de Sucre, fue puesto en órbita durante la madrugada de este lunes, con su lanzamiento desde Huicán, China. El satélite Sucre, que contó con la participación de más de 100 venezolanos en su diseño, será colocado en una órbita solar sincrónica a una distancia aproximada de 650 kilómetros de la Tierra. Asimismo, este tendrá 5 años de vida útil y será de observación y recepción. Además, posee más capacidad que el satélite Miranda para tomar fotografías de la geografía de Venezuela. El vicepresidente de la República, Tarek El Aissami, y el ministro para Desarrollo Minero Ecológico, Víctor Cano, supervisaron el monitoreo del lanzamiento desde la Agencia Bolivariana para Asuntos Espaciales, ABAE, en la base aérea Generalísimo Francisco de Miranda, aquí en Caracas. Bien, con esto vamos a realizar una primera pausa. Ya regresamos con más información. Para esta jornada electoral están habilitados 18.099.391 electores, quienes podrán ejercer su derecho al voto con su cédula de identidad laminada, incluso si está vencida. Cuando llegues al centro de votación, busca la mesa que te corresponde en las listas que están en la entrada para votar. Muestra tu cédula de identidad laminada, no importa si está vencida, al presidente de la mesa electoral para verificar tus datos en el sistema de autenticación integrado para activar con tu huella la máquina de votación. Cuando estés frente a la máquina, selecciona directamente en la pantalla de votación tu candidata o candidato. Luego de escoger, presiona el recuadro Votar y retira el comprobante. Verifica que tu opción esté reflejada. Dóblalo y deposítalo en la caja de resguardo. Finalmente, firma y coloca tu huella en el cuaderno de votación. Para estos comicios no habrá tinta indeleble, por lo que se considera concluido el acto de votación. Recuerda que si tienes más de 18 años y vives en una de las 23 entidades regionales, el próximo 15 de octubre debes ejercer tu derecho al voto de acuerdo a lo que establece el artículo 63 de nuestra Constitución Nacional mediante elecciones universales, directas y secretas.
6:49 de la mañana. El canciller de la República, Jorge Arreaza, se reunió este domingo con los embajadores de los países integrantes de la Alianza para los Pueblos de América como parte de la agenda que mantiene durante su visita al Reino Unido. En el encuentro, los diplomáticos de Bolivia, Ecuador, Nicaragua y Cuba reafirmaron los lazos de amistad y solidaridad con Venezuela. Además, expresaron su apoyo al pueblo y al gobierno del país. Arreaza también sostuvo una entrevista con el dirigente del partido político irlandés Sinn Féin y con el exalcalde de Londres, Ken Livingstone, quien expresó su irrestricto respaldo a la gestión del presidente Nicolás Maduro. La activista social Diana D'Agostino continúa impulsando el programa El Vaso de Leche Escolar en toda Venezuela, beneficiando a cientos de niños. D'Agostino indicó que durante este fin de semana el programa benefició a 500 niños de Nueva Esparta, con el apoyo del candidato a la gobernación de esa entidad, Alfredo Díaz. Aseguró además que el plan se extenderá a todas las escuelas de la isla de ganar las regionales, el candidato de la Unidad Democrática. Desde la ciudad de Carúpano, en el estado Sucre, se realizó la inauguración de 4 quirófanos en el Hospital Santos Aníbal Dominici. Así lo dio a conocer el gobernador de esa entidad, Edwin Rojas. Se han construido 4 nuevos quirófanos con una inversión que ronda, presidente, más de 8.300 millones de bolívares, en los cuales se ha hecho una inversión que en solo 3 meses se han habilitado, recuperados con técnicas modernas de control sanitario, un equipamiento de alta tecnología, lo que va a permitir incrementar la capacidad de operaciones de este centro de 4.000 a 15.000 cirugías por año. Asimismo, Rojas indicó que los más de 8.000 millones de bolívares que se están invirtiendo en el hospital se suman a los 230.000 millones que el presidente de la República, Nicolás Maduro, aprobó el pasado lunes 2 de octubre durante el Plan de Sistema de Gobierno Popular. El secretario nacional de Acción Democrática, Henry Ramos Ayub, participó en un acto acompañado por el candidato de la Unidad a la gobernación de Lara, Henry Falcón, en el que reiteraron la importancia de asistir a votar en los venideros comicios. Según ambos líderes de la oposición, el gobierno juega a que el pueblo venezolano no ejerza su derecho al voto. El abanderado de la Unidad en Lara, Henry Falcón, agradeció el apoyo de Ramos y reiteró que solo la fórmula de la unión de partidos opositores les dará un triunfo en las elecciones venideras. Reiteró además el compromiso y la responsabilidad de todos los partidos que hacen vida en la MUD con el país y las generaciones futuras. El candidato a la gobernación del estado Anzoátegui, Aristóbulo Isturiz, realizó una entrega de viviendas en el sector Colinas del municipio Santa Ana, al sur de la entidad oriental. Durante la actividad, Isturiz manifestó que el gobierno central próximamente entregará la vivienda 1.800.000, beneficiando a familias venezolanas. De igual manera, destacó que en el estado Anzoátegui se han entregado 622 soluciones habitacionales. Entregando, ¿verdad?, unas 18 viviendas, de las cuales 8 han sido rehabilitadas integralmente y 10 han sido construidas nuevas de sustitución del rancho por casa. Con estas viviendas que se está entregando hoy, nosotros alcanzamos la meta de 622 viviendas en la semana en el estado de Anzoátegui. Y es una contribución, ¿verdad?, para que mañana vamos a llegar a la vivienda 1.800.000 en todo el país. El candidato por el PSV a la gobernación realizó una marcha por el casco central de Santa Ana, acompañado por los habitantes y autoridades municipales. Lo primero es que tú has visto que hemos afinado la maquinaria extraordinariamente bien. Nos encontramos en el municipio de Santa Ana. Mira esta marcha extraordinaria. Después de haber hecho una asamblea donde nosotros hemos evaluado todo el 4x4 y los 1x10. Isturiz aseguró que los venezolanos les darán respaldo total a las políticas del gobierno nacional. A las 6:53 vamos con una nueva pausa. En breve volveremos con más información para ustedes. De vuelta con más información. Aerolíneas Argentinas suspendió definitivamente su vuelo semanal a Caracas, citando razones operacionales. Así lo informó la empresa en un comunicado en su página de internet. La compañía había dicho en agosto que ya no vendería pasajes debido a preocupaciones de seguridad.
Aerolíneas Argentinas se ofreció a reenviar pasajeros a Bogotá en Colombia de forma gratuita o devolver el importe para quienes tenían boletos comprados. Según detalló el comunicado publicado, la empresa sostuvo que debido a razones operativas ha procedido a la desprogramación de su vuelo semanal que operaba entre Buenos Aires, Caracas y viceversa. 10 ciudadanos venezolanos y 2 colombianos resultaron heridos tras un accidente de tránsito registrado en Puerto Boyacá, Colombia. Brian Camargo de la Alianza Informativa Latinoamericana nos amplía. Brian. El bus de la empresa Omega cubría la ruta Cúcuta-Ipiales. En el vehículo viajaban 38 ciudadanos venezolanos hacia Ecuador y Perú. El accidente se produjo luego de que, según el conductor, un caballo se le atravesara en la vía a la altura de Puerto Boyacá. Antes de pasar la colisión, sentimos como que fuese caído en un bache, pero colisionó con el hombrillo, pues. Y de ahí terminamos en la zanja, pues. Muchos de estos ciudadanos venezolanos hacen tránsito por Colombia en bus hacia países como Perú y Ecuador en busca de nuevas oportunidades. Vengo de Cúcuta, mi viaje era hasta Tulcán, voy vía Ecuador. La emergencia fue atendida de inmediato por las autoridades y organismos de socorro de Puerto Boyacá. Traía 38 pasajeros, de los cuales 12 fueron remitidos al hospital de Puerto Boyacá, 10 venezolanos y los 2 conductores. Las autoridades piden a las personas que habitan cerca a la vía mantener sus animales encerrados para evitar accidentes como este. Cientos de miles de personas llenaron Barcelona de banderas españolas, catalanas y europeas en una manifestación contra la independencia de Cataluña. La manifestación, a la que asistieron 350.000 personas, según la policía local, y 950.000, según organizadores, concluyó con un discurso del escritor Mario Vargas Llosa, en el que aseguró que la democracia española está aquí para quedarse y ninguna conjura independentista la destruirá. A una semana del referéndum celebrado bajo prohibición, en el que, según cifras del gobierno catalán, más de 2.2 millones de personas apoyaron la secesión. Quienes la rechazan salieron a la calle para reclamar al Ejecutivo Regional de Carles Puigdemont que no declare la independencia de forma unilateral. Entrevista Venevisión, líder en opinión, por tu canal independiente, Venevisión. Bienvenidos a Entrevista Venevisión Matutina. Hoy recibimos a nuestro invitado Ángelo Rivas. Él es constituyente y además es el vicepresidente de la Comisión de Participación Ciudadana. Gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes por la invitación, Liz. Gracias a todo el equipo de Venevisión por este programa de la entrevista. Vamos a comenzar por lo más reciente. Se cumplen 2 meses de la Asamblea Nacional Constituyente. Usted estuvo ayer ofreciendo un balance de lo que ha sido este lapso. Quisiéramos saber qué ha dejado la constituyente. Distintos voceros del oficialismo que hemos tenido acá insisten en el tema de la paz. Pero, ¿qué ha pasado con la situación económica? ¿Qué resultados palpables pueden tener los venezolanos sobre lo que ha traído la Asamblea Nacional Constituyente? Bueno, sí, mira, saludamos a todo el pueblo venezolano, especialmente a la juventud, al pueblo de Caracas. La Asamblea Nacional Constituyente ya cumple su periodo de los 2 primeros meses de gestión de Asamblea Nacional Constituyente. Y tú dices que, bueno, que los oficialistas hacen mucho énfasis de la paz que ha traído la Asamblea Nacional Constituyente. Sin duda alguna, es la prioridad porque fue lo que nosotros ofertamos al país a la hora de votar por la Asamblea Nacional Constituyente, garantizarle la paz al pueblo venezolano. Y cuando hablamos del tema económico, de la estabilidad económica, el pueblo debe entender, y así lo asume, que para poder tener nosotros estabilidad política, estabilidad económica, estabilidad social, primero tenemos que tener la estabilidad de la paz. Y la Asamblea Nacional Constituyente ha llegado con la paz de la mano. Nosotros podemos palparlo, como tú muy bien lo has dicho. Nosotros podemos ya ir a nuestros sitios de trabajo, nosotros podemos ir a nuestras escuelas, a nuestras universidades sin la perturbación de que exista un grupo de terrorismo y de fascistas perturbando la tranquilidad de los venezolanos y la venezolana. La Asamblea Nacional Constituyente ha llegado como un manto sanador para sanar las heridas que dejó la derecha venezolana en 3 meses de terror, de fascismo y terrorismo. Además de eso, hemos estado nosotros en discusión permanente para poder garantizar la estabilidad política del país. ¿Qué ha logrado la Asamblea Nacional Constituyente en 2 meses? Bueno, en primer lugar, garantizar la paz. En segundo lugar, nosotros hemos logrado, aquellas personas quienes votaron el 30 de julio, lograron que hoy la derecha venezolana se haya encarrilado en el proceso democrático. Aquellos quienes decían estar en rebeldía, aquellos quienes no reconocían el diálogo, quienes decían y decían que no se iban a sentar más nunca con el oficialismo en una mesa de diálogo, la Asamblea Nacional Constituyente logró
que hoy lo veamos a los sectores de la derecha sentados en una mesa de diálogo por el país y por la paz de la patria. La Asamblea Nacional Constituyente también ha logrado que aquellos quienes estaban en guarimba, aquellos quienes no reconocían al presidente Nicolás Maduro, hoy lo reconozcan y se hayan encarrilado en la democracia. Aquellos quienes decían que no reconocían a Tebisay Lucena, que no reconocían el poder electoral, hoy los vemos inscritos e inscritas para las elecciones del 15 de octubre. Además de eso, nosotros vamos a estar aprobando la primera ley que hizo entrega el presidente Nicolás Maduro el 10 de agosto, la ley contra el odio, la intolerancia y la convivencia pacífica, presentada por el presidente Nicolás Maduro cuando fue a subordinarse a la Asamblea Nacional Constituyente. Vamos a estar esta semana aprobando la primera ley constitucional de la Asamblea Nacional Constituyente. A propósito de esa ley, ¿es posible que faltando 6 días para los comicios regionales queden fuera de la carrera algunos de los candidatos, sobre todo de la oposición? No, mira, esta ley es sobre todo su objetivo, es la educación, la culturización del respeto a la diversidad política, ideológica, cultural para nuestros niños, para nuestros jóvenes. Esto no tiene nada que ver con aquellos quienes cometieron actos de delitos de violencia y terrorismo en sus estados. El pueblo venezolano tiene que tener conciencia por quién. Ellos son los que van a juzgar a sus candidatos. ¿Quiénes quieren ellos que garanticen la paz o una persona que le garantice el terrorismo y que solamente les permita a ellos llegar al poder para hacerse solamente de su idea de salir del presidente Nicolás Maduro? ¿Qué expectativas tiene con respecto a esos comicios regionales? Sobre todo, usted que hace bastante énfasis en el hecho de que la composición de la constituyente es en su mayoría personas menores de 35 años, ¿cómo se les pide a los jóvenes que salgan a votar cuando los representantes del gobierno adjudican la crisis económica a factores externos, a sanciones, a sabotaje, a la derecha? Mira, sin duda alguna existe un bloqueo del gobierno norteamericano hacia al económico y al financiamiento de nuestro país. Además de una derecha apátrida que se doblega y se arrodilla a los imperios en bloquear económicamente a nuestro país y financieramente, porque esta guerra económica no solamente afecta a los chavistas, afecta también al sector de la oposición. Nosotros estamos muy alegres y contentos de esta campaña electoral. Hemos visto, personalmente hemos estado movilizados en asambleas permanentes constituyentes, porque fue la Asamblea Nacional Constituyente que el 12 de octubre en sesión permanente pidió al Poder Electoral que se adelantaran las elecciones para que pueda haber ya una esperanza de paz en cada uno de los estados. Nosotros vemos la campaña y hay un sector importante, Lirio, que hemos visto nosotros en este despliegue, que ha sido la participación de la juventud. Hay una juventud que se dio cuenta que fue utilizada en las guarimbas. Hay una juventud que se dio cuenta que lo utilizaron como carne de cañón y que hoy la derecha venezolana los aparta para encarrilarse en el camino democrático. Al contrario, hay una juventud venezolana, hay una juventud que quiere construir, hay una juventud que está convencida que de este lado que puede construir la esperanza para lo que quiere en los años venideros en la patria. Y hemos visto desde Lara, desde Táchira, desde Yaracuy, desde el Tamacuro, desde Bolívar, la participación de una juventud que se incorpora, que se suma a la construcción y que acompaña además a los candidatos y candidatas de la patria, que estoy convencido que serán los victoriosos este 15 de octubre. El PSV en sus llamadas alianzas perfectas del Gran Polo Patriótico ganaría las 23 gobernaciones. Nosotros estamos trabajando para ganar las 23 gobernaciones. El trabajo permanente del Partido de la Revolución, del partido del comandante Hugo Chávez, el Partido Socialista Unido de Venezuela, estamos trabajando para eso. Vuelvo y repito, la decisión la tiene el pueblo venezolano. Usted decide por qué quiere votar. Si quiere votar por ese que le trancó la calle, por ese que no lo dejó ir a trabajar, por ese que decía que no iba a ir a elecciones hasta que no salieran del presidente Nicolás Maduro, o piensa votar por el que le da continuidad a la revolución, porque mantiene el legado del comandante Hugo Chávez y es el único que le garantiza la paz a cada uno de los venezolanos que van a votar este 15 de octubre. ¿Qué mensaje se daría a lo interno del país y en el exterior, en el escenario de que la oposición ganara, digamos, la mitad de las gobernaciones? Bueno, primero queremos hacerle un llamado a la derecha venezolana que reconozca los resultados del 15 de octubre. Además, vale destacar, Lirio, que con esta asamblea, con estas elecciones del 15 de octubre, la derecha venezolana reconoce el poder electoral, reconoce el Consejo Nacional Electoral y reconoce la Asamblea Nacional Constituyente, porque es el mismo mecanismo, es el mismo poder electoral que llevó a las elecciones de la Asamblea Nacional Constituyente, es la misma que va a llevar a los gobernadores y gobernadoras este 15 de octubre. Primero, llamarlos a ellos a reconocer los resultados. Nosotros hemos reconocido los resultados, sea cual sea que hayan sido. Nosotros reconocimos los resultados de diciembre del 2015. Hemos reconocido la victoria de Enrique Capriles en las últimas elecciones a gobernadores. Hemos reconocido la victoria de Henry Falcón en las últimas elecciones. Yo creo que los resultados que se den el 15 de octubre, de parte y parte, nosotros lo vamos a reconocer, la victoria, que van a ser pocas, cuidado si no van a tener ninguna, de la derecha venezolana, y
ellos deben reconocer la victoria rotunda del chavismo y del pueblo heroico que saldrá a votar este 15 de octubre. El presidente Maduro hablaba ayer sobre que esta semana se va a reanudar el llamado diálogo o ese acercamiento entre gobierno y oposición. Él habla incluso de un 95% de avance a punto de lograr un acuerdo. Sin embargo, desde la oposición, voceros como el diputado Luis Florido, el presidente de la Comisión de Política Exterior del Parlamento, lo desmiente. ¿Quién dice la verdad? Eso no hace daño. Mira, lo que está a la vista no necesita anteojos. El pueblo venezolano y los pueblos del mundo pudieron observar cómo ellos fueron a la reunión del diálogo en República Dominicana, pero iban escondidos. Ellos persisten en seguir engañando a su militancia, pero existe un factor de la derecha que está sentada en esta mesa de diálogo que dirige nuestro alcalde de Caracas, Jorge Rodríguez, también la presidenta de la Asamblea Nacional Constituyente. Hay una mesa de diálogo, existe un encuentro para poder nosotros mantener la convivencia de los dos factores. Nosotros reconocemos que existe una derecha venezolana y ellos deben reconocer que existe el factor del chavismo. El presidente Nicolás Maduro acierta. En los próximos días veremos y el país verá los resultados de esta mesa de diálogo que se ha venido trabajando en República Dominicana e inclusive en nuestra propia patria venezolana. Nos quedan apenas 2 minutos, siendo esta pues la semana previa a las elecciones necesariamente un llamado tanto para aquellas personas que abiertamente dicen que no hay que ir a votar como por otras que afirman que el único instrumento para lograr un cambio cualquiera que sea es el voto. ¿Qué mensaje da? Bueno, nuestro mensaje como joven venezolano es que nosotros nuevamente vamos a dar lecciones de democracia a aquellos países que intentan inmiscuirse en los asuntos de Venezuela y llaman a Venezuela una dictadura. Venezuela viene recientemente de una victoria heroica el 30 de julio en la Asamblea Nacional Constituyente. Vamos ahora a unas elecciones a gobernadores y gobernadoras este 15 de octubre. La participación va a estar de lado y lado. Nosotros debemos llamar al voto, debemos llamar a la participación democrática para que más nunca vuelva a repetirse en Venezuela hechos de violencia, hechos de terrorismo y que reine la democracia, que reine la participación y que reine la expresión de nuestro pueblo para que elija los mejores gobernadores y mejores gobernadoras en los estados de su país. ¿Se procurará que haya paz ese día de las elecciones? Mira, el gobierno bolivariano ha garantizado la paz en todas las elecciones que han existido e incluso el presidente de la República, Nicolás Maduro, ha garantizado la paz hasta las elecciones internas que realiza la derecha venezolana. Cuenta el pueblo venezolano que van a estar garantizadas la estabilidad y la paz, como ya lo hemos vivido, como ya lo estamos viviendo, para que pueda votar con tranquilidad, para que pueda ir a su centro electoral a ejercer su derecho al voto. Y repito, estaremos celebrando nosotros el domingo de la noche en la victoria de las 23 gobernaciones en manos de la Revolución Bolivariana. Se nos agotó el tiempo. Gracias por haber venido a conversar con nosotros. Gracias a ustedes por la invitación. Feliz día. Despedimos así entrevista a Venevisión con Angelo Rivas. Él es integrante de la Asamblea Nacional Constituyente. A ustedes también les agradecemos acompañarnos y les pedimos que se queden allí porque al regreso más de la emisión matutina.